Hay un tipo de rechazo que duele distinto. No es el de alguien que te conoció, te trató y decidió que no le gustaste. Ese se entiende. Ese hasta se puede reparar. Es el otro, el de la persona que decidió que no le caes bien antes de cruzar una sola palabra contigo, el del grupo que se enfría cuando entras, el del compañero que nunca te dirigió la mirada y que sin embargo, sabes perfectamente, habla de ti cuando no estás. Y lo peor de ese rechazo no es el rechazo, es lo que te hace por dentro después. Porque el cerebro humano necesita causas, necesita entender por qué, y cuando no hay una razón visible, no se queda tranquilo, fabrica una. Y la razón que fabrica siempre, siempre, te pone a ti como el problema. Te pasas semanas repasando lo que dijiste, lo que hiciste, cómo te viste, buscando el error. Y no lo encuentras porque no está ahí. Maquiavelo pasó 14 años dentro de las cortes más venenosas de Europa, observando exactamente esto, y llegó a una conclusión que hoy sigue siendo incómoda. La gente no reacciona a lo que tú haces. Reacciona a lo que tú les haces sentir sobre sí mismos. Y 300 años después, Schopenhauer fue todavía más lejos y escribió la frase que explica el 90% del odio irracional que vas a recibir en tu vida, que toda superioridad ajena, incluso la más inofensiva, despierta en el ser humano un rencor secreto. En los próximos 30 minutos te voy a dar las 7 razones por las que alguien puede odiarte sin conocerte, y te aviso desde ahora que este video tiene un giro. Hay una parte casi al final que no es cómoda, porque no habla de ellos, habla de ti, y esa es la parte que más te va a servir. Antes de empezar, quiero que entiendas de qué no va este video. Esto no es el típico, si te odian, es porque eres especial. Esa frase es un analgésico y no sirve para nada, porque te deja exactamente donde estabas, sin entender, pero ahora con un poco de orgullo prestado. Esto va de mecanismos, de por qué ocurre, con nombre y con estructura, para que la próxima vez que lo veas puedas identificarlo en tiempo real, en lugar de irte a tu casa a masticarlo durante 3 días. Vamos en 4 partes. Primero, Schopenhauer y el mecanismo que está debajo de todo, la envidia, que es la única pasión humana que nadie confiesa jamás. Segundo, las 7 razones concretas. Vas a reconocer al menos 2 de tu propia vida, probablemente 4. Tercero, el giro. La pregunta que Maquiavelo te haría y que casi nadie se atreve a hacerse. Y cuarto, ¿qué hacer? Los 3 movimientos exactos que Maquiavelo aplicaría ante un odio que no tiene causa. Empecemos por el mecanismo. Schopenhauer escribió sobre la envidia con una crudeza que casi nadie ha igualado. Decía que la envidia es la más irreconciliable de todas las pasiones humanas, y explicaba por qué con una lógica que no tiene salida. El odio común, decía, se puede desactivar. Si alguien te odia porque le hiciste algo, se le puede pedir perdón, se le puede reparar, se le puede compensar. Hay una puerta. La envidia no tiene puerta, porque la envidia no se activa por algo que hiciste, se activa por algo que eres, y no puedes dejar de ser eso para que el otro se sienta mejor. Y hay un detalle todavía más incómodo que Schopenhauer señaló. La envidia es la única pasión que nadie confiesa. Un hombre puede admitir que es codicioso, que es orgulloso, que es vengativo, que es cobarde. Nadie, jamás, en toda la historia, ha dicho en voz alta, te tengo envidia, ni siquiera a solas consigo mismo. Y eso obliga a la envidia a disfrazarse, siempre. Se disfraza de crítica objetiva, de preocupación por ti, de consejo prudente, de humor, de yo solo digo lo que todos piensan, de frialdad, de ese silencio raro cuando cuentas algo bueno que te pasó. Por eso, el odio que recibes parece no tener razón. No es que no la tenga, es que la razón está prohibida de nombrarse, y entonces se manifiesta a través de otras 10 cosas que parecen razonables. Y Schopenhauer añadía una observación que te va a doler, pero que necesitas. La envidia más intensa nunca viene de los que están muy por encima ni muy por debajo de ti. Viene de los que están al lado, de los que empezaron contigo.
de los que tienen tu misma edad, tu mismo origen, tu misma familia, porque el otro solo puede envidiarte si puede compararse contigo. Un rey no envidia a un campesino, y tú no envidias a un multimillonario que vive en otro continente. Lo admiras, lo ves como ficción. Pero al primo que empezó igual que tú y que ahora está mejor, a ese sí. Por eso, el rechazo más raro y más frío casi siempre viene de cerca, de la oficina, del grupo de siempre, de la familia, nunca de un desconocido. Y hay una prueba que puedes hacer para verificarlo, aunque no te va a gustar hacerla. La próxima vez que te pase algo bueno, algo de verdad bueno, cuéntalo en el círculo donde te sientes más rechazado y no mires las palabras. Mira el segundo y medio anterior a las palabras. Vas a ver la pausa, ese instante mínimo en el que la cara tiene que reorganizarse antes de decir, «¡Qué bien! Me alegro». La felicitación llega, siempre llega, porque hay que decirla, pero llega después. Y en esa fracción de segundo está toda la información que necesitas. La gente que te quiere responde antes de pensar. La que no, tiene que construir la respuesta. Schopenhauer escribió también otra cosa que conviene tener presente aquí, porque explica por qué esto es tan universal. Decía que la mayor parte del sufrimiento humano no viene de lo que uno tiene, sino de lo que uno representa a ojos de los demás. Que vivimos la mitad de nuestra existencia dentro de la cabeza de otras personas, preocupados por la posición que ocupamos ahí. Y si eso es cierto, entonces cada persona a tu alrededor está llevando, sin saberlo, una contabilidad permanente de dónde está ella respecto a ti. No es una decisión, no es maldad, es el fondo del funcionamiento humano, y es igual de cierto en ti que en ellos. Cuando esa contabilidad arroja un saldo incómodo, aparece la envidia, y como la envidia no se puede nombrar, aparece disfrazada de otra cosa. Con eso claro, vamos a las 7 razones. Razón 1. Eres la prueba de que otro camino era posible. Maquiavelo observó algo curioso en las cortes. Los príncipes que más enemigos generaban no eran los más crueles ni los más corruptos. Eran los que demostraban con su sola existencia que se podía gobernar de otra manera. Traducido a tu vida, la persona que puso un límite sin sentirse culpable incomoda profundamente a quien lleva 20 años sin poder ponerlo. La persona que se fue de un trabajo que odiaba incomoda a los que se quedaron. La persona que se separó incomoda a los que siguen ahí aguantando. La persona que empezó de nuevo a los 40 incomoda a todos los que decidieron que ya era tarde. Tú no dijiste nada, no los criticaste, no hizo falta. El problema es que la gente que sacrificó algo grande para justificar el camino que eligió necesita que ese camino sea el único posible. Necesita creer que no había alternativa. Y tú, existiendo, eres la alternativa caminando. Eso no se perdona con argumentos. Se castiga con distancia. Y fíjate en la forma exacta que toma esto, porque es reconocible. Nunca te atacan por lo que hiciste. Te atacan por cómo lo hiciste. Sí, pero se le subió. Sí, pero podría haberlo dicho de otra forma. Ya cambió. Se cree mucho desde que le va bien. Nadie va a decir, me molesta que tú pudieras y yo no. Van a decir que cambiaste. Y es una acusación perfecta, porque es irrefutable. Cualquiera que mejora, cambia. Les acabas de dar la razón sin querer. Y hay una versión todavía más silenciosa de esta razón, que es la que más duele. La gente que simplemente deja de estar. No te atacan, no te critican, no dicen nada, solo desaparecen del mapa. Los mensajes se espacian, las invitaciones dejan de llegar. Y nunca hay un momento donde se pueda señalar y decir, aquí pasó algo. Eso también es esta razón. Es la forma más común que tiene y la más difícil de nombrar, porque no puedes reclamarle a nadie por algo que no hizo. ¿Qué dice esto de ti? Que hay algo en tu forma de vivir que funciona como evidencia de una posibilidad que el otro ya descartó. No es cómodo saberlo, pero es infinitamente menos doloroso que creer que el problema eres tú. Razón 2. Desordenas la jerarquía sin proponértelo.
Todo grupo humano tiene un orden que nadie discutió en voz alta, pero que todos aceptaron. Hay alguien que habla primero, hay alguien a quien se le consulta, hay alguien que hace los chistes y alguien que se ríe. Hay un lugar asignado para cada quien, y ese reparto se sostiene solo mientras nadie lo toque. Entonces llegas tú, y sin intentarlo, por competencia, por claridad, por la forma en que dices las cosas, mueves algo. La atención se reparte distinto, alguien deja de ser el que más sabe, alguien deja de ser el centro. Maquiavelo escribió que quien introduce un orden nuevo tiene por enemigos a todos los que se benefician del orden antiguo, y por tibios defensores a los que podrían beneficiarse del nuevo. Es una de las frases más exactas que se han escrito sobre la vida humana, y no aplica solo a los reinos. Aplica a una oficina de 12 personas, aplica a un grupo de amigos, aplica a una familia. Y fíjate en la forma que toma esta reacción, porque es la más difícil de detectar. Casi nunca es hostilidad abierta, es frialdad sin motivo, es que no te avisan de las cosas, es que se ríen medio segundo tarde, es una conversación que baja de volumen cuando llegas y sube cuando te vas. Nadie te va a poder decir por qué, ellos tampoco lo saben, solo saben que desde que llegaste algo se movió y que no les gustó. ¿Qué dice esto de ti? Que tu presencia está redistribuyendo algo, poder, atención, relevancia. Y quien pierde eso no lo agradece nunca. Razón 3. Eres la pantalla donde proyectan lo suyo. Hay una escena que has vivido, seguro. Alguien te acusa de algo que tú no eres. Te dicen que eres arrogante y no han tenido ni una conversación contigo. Te dicen que no eres de fiar y jamás les fallaste. Te dicen que te crees mucho y ni siquiera has abierto la boca. Lo que está pasando ahí no tiene que ver contigo. Lo que está pasando es que esa persona te está usando de pantalla para ver algo que no tolera dentro de sí misma. El que te acusa de arrogante suele cargar una arrogancia que no puede mirarse. El que dice que no confía en ti, a menudo no confía en sí mismo. El que te percibe como amenaza sin que hayas hecho nada amenazante vive en un estado permanente de amenaza que tiene que colocar en algún lado, y tú te pusiste al alcance. Maquiavelo no usaba esa palabra, pero conocía el fenómeno perfectamente y advertía que los enemigos más peligrosos son los irracionales, precisamente porque no reaccionan a lo que tú haces. Reaccionan a lo que ellos imaginan que eres. Y contra una imagen no se puede negociar, no puedes desmentir algo que no ocurrió. Y aquí está la trampa de esta razón, la que hace que tanta gente se destruya intentando salir de ella. Cuando alguien te atribuye algo que no eres, tu instinto es demostrarle que se equivoca. Si te dicen que eres soberbio, te vuelves excesivamente humilde delante de esa persona. Si te dicen que no eres de fiar, empiezas a sobreexplicar cada cosa que haces. Si te dicen que te crees mucho, te haces pequeño. Y no funciona. Nunca funciona. No funciona porque no estás discutiendo con una opinión, estás discutiendo con una necesidad. Esa persona necesita que tú seas eso. Y cuanto más te esfuerzas por desmentirlo, más pruebas le das, porque ahora tu esfuerzo también entra en la película. Te hiciste humilde, entonces era falso y calculador. Explicaste demasiado, entonces algo escondías. No hay una versión tuya que desactive una proyección. La única salida es dejar de participar en ella. ¿Qué dice esto de ti? Menos de lo que crees. Eres una pantalla donde alguien está proyectando su película. No elegiste ese papel y no lo puedes controlar. Lo único que sí puedes hacer es dejar de tratar sus reacciones como si fueran información objetiva sobre quién eres. Razón 4. Dices que no sin pedir perdón. Esta es más simple y más perturbadora que todas las anteriores. A veces la gente te odia porque dijiste que no, no porque lo dijeras mal, no porque fueras agresivo. Al contrario, el problema es que lo dijiste tranquilo, sin dar 10 explicaciones, sin deshacerte en disculpas, sin ofrecer una alternativa para compensar.
Cuando alguien está acostumbrado a que la gente a su alrededor ceda, complazca y evite el conflicto, una negativa limpia lo descoloca, y lo descoloca porque le revela algo que no quería saber, que tú no lo necesitas de la manera en que él esperaba ser necesitado. Maquiavelo entendía que el límite es la forma más pura de poder, porque no requiere fuerza, no requiere recursos y no se puede refutar. Y que todo poder, por eso tu calma se lee como desprecio, tu falta de disculpa se lee como superioridad, tú no puedo se lee como no me importas. Y de ahí nace una hostilidad que desde fuera parece absolutamente injustificada. ¿Qué dice esto de ti? Que tienes una relación con tu propio valor que incomoda a quien no la tiene con el suyo, y eso no es tuyo para resolver. Razón 5. No les diste el trabajo de aprobarte. Hay una moneda social que casi nadie nombra, la aprobación. Cuando tú buscas la aprobación de alguien, le estás entregando una posición. Le estás diciendo, sin decirlo, tú decides si yo estoy bien. Y esa persona, aunque nunca lo admita, disfruta esa posición. Todos la disfrutan. Es la más cómoda que existe. Ahora imagina que llegas y no la entregas. No preguntas qué opinan. No buscas la mirada de nadie después de hablar. No cuentas tus cosas esperando la reacción. No hiciste nada en contra de nadie. Simplemente no repartiste el cargo que todos esperaban recibir. Y eso se siente como una ofensa, aunque nadie lo pueda formular. Maquiavelo escribía que los hombres se sienten obligados por los favores que otorgan, no solo por los que reciben. Cuando le pides algo a alguien y él te lo concede, se genera un vínculo. Cuando no le pides nada, no hay vínculo, y la ausencia de vínculo para cierto tipo de persona es indistinguible del rechazo. Por eso, la gente que no necesita nada de nadie genera tanta incomodidad. No es que sea antipática, es que no está participando en la economía emocional del grupo y eso hace que el grupo no sepa dónde colocarla. Razón 6. Fuiste testigo de algo. Esta es de las que menos se dicen y de las que más pesan. Piensa si esa persona que te trata con esa frialdad inexplicable estuvo presente en algún momento en el que quedó mal. Un error frente a todos. Una vez que perdió el control. Una confidencia que te hizo en un mal día y de la que después se arrepintió. Ahí está tu respuesta. Nadie odia a quien lo vio en su mejor momento. La gente odia a quien la vio en el peor, porque tu sola presencia le recuerda que existe alguien en el mundo que tiene esa imagen suya guardada, y da igual que tú nunca la hayas usado, que ni te acuerdes, que jamás se lo hayas mencionado a nadie. Tú eres el archivo, y el archivo incomoda. Esto explica una de las cosas más desconcertantes que le pasan a la gente, que alguien con quien tuviste un momento de cercanía real, de esos donde se dijeron cosas de verdad, después se enfríe sin ninguna explicación. No se enfrió a pesar de esa noche, se enfrió por esa noche. Se abrió más de lo que quería, y al día siguiente, con la cabeza fría, se dio cuenta de que ahora tú tienes algo suyo. Y la manera más rápida de neutralizar a un testigo es quitarle importancia al testigo, bajarte de categoría, convertirte en alguien cuya opinión no cuenta. Maquiavelo lo entendía bien, porque es la misma lógica por la que un príncipe se deshace de quien lo ayudó a subir. La gratitud es un peso, y quien conoce tu debilidad es una amenaza permanente aunque nunca haga nada con ella. ¿Qué dice esto de ti? Nada en realidad, solo que estuviste ahí. A veces la única culpa que tienes es la de haber sido testigo. Razón 7. Y esta es la más brutal de todas. Te odia quien te hizo daño a ti, no al revés. Léelo otra vez, porque va contra todo lo que te enseñaron. Maquiavelo lo dejó escrito con una frialdad que todavía impresiona, que las ofensas deben hacerse todas de golpe, porque los hombres deben ser o bien tratados o bien aniquilados, ya que se vengan de las ofensas ligeras, pero de las graves no pueden vengarse. Y detrás de esa idea hay un principio que él tomó de los antiguos. El ser humano odia a quien ha perjudicado.
Suena imposible, pero fíjate en la mecánica. Cuando alguien te hace algo, tiene dos opciones. Una, aceptar que actuó mal, sentir culpa y cargar con eso. Dos, convencerse de que tú de alguna manera te lo merecías. La segunda es infinitamente más barata. Y por eso es la que elige casi todo el mundo. Así que la persona que te falló, que te traicionó, que te dejó tirado, no solo no siente culpa, con el tiempo empieza a construir un caso en contra tuya. Recuerda cosas que no pasaron, le encuentra defectos que antes no veía, y termina sinceramente creyendo que tú eras el problema. No lo está fingiendo. Su cabeza tuvo que hacerlo para poder seguir viviendo consigo misma. Esto no lo inventó Maquiavelo, lo tomó de los romanos. Tácito lo había escrito 1400 años antes con una frase que da escalofríos. Es propio de la naturaleza humana odiar a quien se ha ofendido. Piénsalo en tu propia vida un segundo, porque esto solo se entiende desde adentro. ¿Con quién de tu pasado te cuesta más estar en la misma habitación? Casi seguro no es alguien que te hizo daño. Es alguien a quien tú se lo hiciste, alguien con quien quedaste mal. Y cuando piensas en esa persona, notas que tu cabeza inmediatamente empieza a producir razones, que también hizo cosas, que la situación era complicada, que tú estabas mal en ese momento. Eso que acabas de hacer, ese pequeño juicio automático a favor tuyo, es exactamente lo que está haciendo la persona que te desprecia sin motivo. Y aquí está la parte que te libera. Por eso no puedes arreglarlo. Has intentado acercarte, aclarar, hacer las paces y notas que empeora. Empeora porque cada acercamiento tuyo le devuelve la escena que necesita olvidar. Tú quieres cerrar el asunto. Ella necesita que el asunto no exista. Por eso, si hay alguien que te trata con un desprecio que no encaja con nada, la pregunta no siempre es ¿qué le hice? A veces, la pregunta correcta es ¿qué me hizo esta persona que todavía no ha logrado perdonarse? Y una vez que lo ves, deja de doler. Porque entiendes que no estás frente a alguien que te odia. Estás frente a alguien que no soporta lo que hizo. Y tú tuviste la mala suerte de ser el lugar donde lo hizo. Ahora viene la parte que prometí al principio. La incómoda. Todo lo que acabas de escuchar es cierto. Y sería muy fácil apagar el video aquí, sintiéndote comprendido, con 7 explicaciones de por qué el problema son ellos. Pero eso sería usar a Maquiavelo para consolarte, y Maquiavelo no servía para eso. Maquiavelo servía para ver claro. Y ver claro incluye verte a ti. Así que aquí va la pregunta que él te haría, y te la voy a hacer sin suavizarla. Si el rechazo se repite en todos los entornos, con gente distinta, en épocas distintas, en el trabajo, en la familia, con amigos nuevos, en relaciones que no tienen nada que ver entre sí, entonces la pregunta ya no es ¿qué tienen ellos en común? La respuesta a eso ya la sabes. El elemento común eres tú. Y esto no cancela nada de lo anterior. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Que a veces te rechacen por lo que representas y que a veces te rechacen por algo que sí está en tu mano cambiar. Te doy 3 señales para distinguir cuál de las dos es. Primera señal, el momento en que aparece la frialdad. Si la gente se enfría contigo después de que consigues algo, es envidia. Si se enfría contigo antes, cuando apenas te están conociendo, entonces hay algo en cómo te presentas que está generando distancia y todavía no lo has visto. Segunda señal, ¿quién lo hace? Si te rechazan personas que compiten contigo, es jerarquía. Si te rechazan también personas que no ganan nada rechazándote, que no compiten contigo, que no tienen nada que perder, eso ya no es envidia, eso es información. Tercera señal, y es la más honesta, ¿alguien te lo dijo alguna vez? La gente casi nunca dice la verdad sobre esto, pero a lo largo de una vida siempre hay 1 o 2 personas que sí lo hicieron, normalmente en una discusión, normalmente enojadas. Y tú lo descartaste porque venía envuelto en rabia. Vuelve a esas frases, quítales el tono, mira solo el contenido. Si 2 personas que no se conocen entre sí te dijeron lo mismo con 20 años de diferencia, eso no era rabia, era un dato,
Puede ser una intensidad que no mides. Puede ser una necesidad de tener razón que no notas. Puede ser una dificultad para escuchar. Puede ser una energía defensiva que el otro percibe como hostilidad antes de que tú digas una palabra, porque llevas tanto tiempo esperando el rechazo que ya entras a las habitaciones preparado para él, y esa preparación se ve. Y quiero que entiendas por qué esto importa tanto, aunque no sea agradable. La inteligencia que Maquiavelo admiraba no era la de quien entiende a los demás, era la de quien es capaz de analizarse a sí mismo con la misma frialdad con que analiza el mundo. Casi nadie puede. Es la habilidad más difícil que existe, porque exige renunciar al consuelo. Pero es la única que te saca de verdad del problema, porque si el problema son ellos, no puedes hacer nada. Si una parte del problema es tuya, entonces una parte de la solución también. Y quiero decirte una cosa más sobre esto, porque hay una trampa muy común aquí y he visto a mucha gente caer en ella. Hay quien, al escuchar esta parte, se va al otro extremo. Decide que entonces todo es culpa suya, que lleva la vida entera haciéndolo mal y se pone a trabajarse a sí mismo con una intensidad que parece humildad y que en realidad es otra cosa. Y ocurre algo curioso. Mientras más se esfuerza, más rechazo genera. Pasa porque ese esfuerzo se ve. Se ve en que mide cada palabra, se ve en que se disculpa antes de hablar, se ve en que revisa la cara del otro después de cada frase para comprobar si estuvo bien. Y toda esa vigilancia, aunque nazca de la mejor intención del mundo, se percibe como incomodidad, y la incomodidad de una persona incomoda a las demás. Así que si estás en ese punto, si llevas años intentando ser mejor con la gente y sientes que cuanto más lo intentas peor te va, escucha esto con atención. Puede que el problema no sea lo que eres. Puede que sea que estás actuando permanentemente un examen que nadie te está tomando. Trabajarte no significa vigilarte. La diferencia entre las dos cosas es la diferencia entre alguien con quien da gusto estar y alguien que pone tenso a todo el mundo sin que nadie sepa por qué. Entonces, ¿qué haría Maquiavelo con todo esto? 3 movimientos. Movimiento 1. No lo trates como información sobre tu valor. Maquiavelo entendía que la reputación es una construcción y que está sujeta a los intereses, los miedos y las carencias de quien la construye. Nunca es un veredicto. Es un reporte del estado interno de otra persona. El rechazo de alguien que no te conoce no dice nada de ti por la sencilla razón de que no dispone de datos. Está evaluando una imagen que se armó en 4 segundos. Aceptar ese juicio como cierto sería como dejar que te ponga precio a alguien que no vio la mercancía. Movimiento 2. No reacciones. Esta es la más importante y la más difícil. Quien te rechaza sin motivo está esperando algo, aunque él no lo sepa. Espera que te desestabilices, que preguntes qué pasó, que te expliques, que hagas un esfuerzo extra por caerle bien, que busques su aprobación. Y en el segundo en que haces cualquiera de esas cosas, le entregas exactamente el poder que estaba intentando tomar. Le confirmas que su opinión te mueve, y a partir de ahí ya tiene una palanca. La reactividad es una forma de debilidad, y la ausencia de reacción no es orgullo ni es soberbia, es simplemente no pagar por algo que no compraste. Movimiento 3. Úsalo como información sobre el terreno. La pregunta maquiavélica ante un rechazo no es ¿qué hice mal? Es ¿qué me está diciendo esto sobre este lugar y sobre lo que necesito hacer aquí? A veces la respuesta es cambiar cómo te comunicas. A veces es dejar de intentar entrar donde no te van a dejar entrar. Y a veces es irte, sin ruido y sin anuncio, y entender que no todos los espacios son para ti. Eso no es una derrota. Es un mapa. Déjame cerrar. El odio sin razón aparente es una de las experiencias más confusas que existen, y es confusa por un motivo muy concreto, porque tu cabeza necesita una causa, y cuando no hay ninguna visible, inventa una. Y la que inventa siempre te pone a ti en el centro del problema. Hoy te di 7 causas reales.
que eres la prueba de un camino que ellos descartaron, que desordenas una jerarquía que nadie discutió, que eres la pantalla de su proyección, que dijiste que no sin pedir perdón, que no repartiste el trabajo de aprobarte, que fuiste testigo de algo, y que a veces el que más te odia es exactamente el que te hizo daño. Y te di también la pregunta incómoda, que es la que de verdad te va a servir. Si el patrón se repite en todos lados, hay una parte que sí es tuya, y esa parte es la única sobre la que tienes poder. Que te rechacen dice mucho más de quien rechaza que de ti. Sus miedos, sus comparaciones, sus jerarquías defendidas, lo que no se perdona a sí mismo. Nada de eso es tuyo para resolver. Pero ¿cómo te mueves después de eso? Sí. Ahora, si entendiste por qué te odian, falta la otra mitad. ¿Qué hacer con esa gente cuando la tienes cerca todos los días y no te puedes ir? Eso está en el video que aparece en la pantalla, y es probablemente el más útil de todo el canal. Y antes de que te vayas, 2 cosas. Cuéntame en los comentarios en qué entorno te pasa más, en el trabajo, en la familia o entre amigos. Y dime desde qué ciudad me escuchas. Y si conoces a alguien que lleva meses dándole vueltas a un rechazo que no entiende, mándale este video. A veces, lo único que le falta a una persona es el marco correcto para dejar de buscarse la culpa donde no está. Nos vemos en el siguiente.